la economía de la familia y el COVID-19. Queridos amigos de CEPS Caritas y de la Iglesia en México, un tema importante sin duda es el tema de la salud. Otro tema importante sin duda el cuidado de los hermanos mayores. Pero hoy quiero quizá tratar el tema más complicado, el tema de la economía. Sé que con lo que voy a compartirte perderé a algunos de mis amigos, pero no me importa. Desde ahora les saludo a mis ex amigos, Dios les bendiga, ex amigas, las quiero mucho, pero bueno, las cosas como son. Voy a partir de la palabra de Dios, el texto es del Evangelio de San Juan, el capítulo 8 del versículo 31 al 36. En aquel tiempo Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si se mantienen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que nos harán libres? Jesús le respondió: en verdad les digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La verdad les hará libres, dice Juan 8:32. Pero hoy vivimos en un mundo de mentiras y por lo tanto en un mundo de esclavitudes. Pero preguntarás qué es la verdad, como Pilato le preguntó al Señor. Y el Señor se queda silencioso. Pero la respuesta la encontramos en Juan 14:6. Jesucristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Padre, oye, en torno a la verdad de la vida cotidiana, mira, voy a tomar una definición que hacíamos durante los estudios filosóficos, que hablando de la verdad ontológica decían que la verdad es la adecuación de la mente al objeto y la verdad lógica es la adecuación del objeto a la mente. Más allá de cualquier definición, hoy podríamos definir la verdad en torno a esta situación en la capacidad que tengamos de adecuar lo que hacemos y cómo vivimos con una realidad que hoy ha llegado y que va a lastimarnos. Pero hay quienes no vamos adecuando nuestra vida y entonces vivimos, vamos a decirlo así, una esclavitud. Que si somos esclavos, la verdad es la que nos hace libres. Y yo conozco muchos esclavos que simulan un estatus que no viven ya, que ya no tienen. Hay quienes somos esclavos porque negamos nuestro origen humilde a nuestros papás, que eran personas muy sencillas, y hay quienes son esclavos porque no aceptan la realidad. Hay quienes vivimos una esclavitud porque presumimos aquellas cosas que no tenemos. Y otros somos esclavos porque maximizamos lo que sí es real, pero al maximizarlo agrandamos y entonces desproporcionamos aquello que es real, pero no es como lo estamos contando. Somos esclavos y sobre todo tú eres esclavo si tú no eres capaz de asincerarte con tu familia y decirle: miren, las cosas han cambiado, ya no podemos gastar. Asincérate, dile a tus hijos que no puedes gastar más, que no puedes endeudarte. Dile a tu esposa que en este momento el trabajo está en un vilo y entonces hace falta que modifiquemos nuestras actitudes. Tú eres un esclavo o una esclava, escúchame, si por ejemplo tienes ansiedad sobre ir al casino. Hoy veía el periódico en la mañana deportivo y dice: te aburres en casa, entra a Caliente Casino. Y hay gente que ya está aburrido y que tiene una especie, digamos, de nervios porque no puede ir a lo que antes iba. Pero cuidado, la peor esclavitud en este tiempo es que tú te endeudes
o con la tarjeta o con casas de préstamo, porque ellos buscan sus mecanismos. Los agiotistas tienen 1000 modos para que tú te endeudes. Hace falta ser libres, hace falta que no seamos esclavos. El problema, te quiero decir, que es que no pocos de nosotros vivíamos en un mundo irreal y hoy hemos llegado a un mundo real. ¿A qué me refiero? Mira, yo creo que es un mundo irreal cuando alguien de pronto pasaba 2 o hasta 3 noches por semana en un antro. Cuando yo lo percibía y veía que las personas se pasaban incluso hasta horas ya avanzadas de la madrugada, yo decía, ¿no tendrán trabajo? Yo decía, ¿y con qué pagan venir un día y otro día? Hoy es martes, hoy es jueves. Sí, son jóvenes que trabajan, pero que no pagan luz, no pagan servicios, viven con su papá y con su mamá, digamos, viven en un mundo irreal. Porque, digamos, no es el mundo de lo cotidiano. Vivíamos en un mundo irreal, por ejemplo, cuando abríamos las aplicaciones de la telefonía o el periódico y venía la noticia de que un joven de 17 años había estrellado un vehículo BMW o un Mercedes-Benz porque iba a alta velocidad en la madrugada, y uno dice, joven de 17 años, BMW, Mercedes-Benz, obviamente su papá es el que se lo provee. Pero dice uno, ese joven sabrá cómo se gana el dinero y cómo juntar tanto como para pagar un coche de esos, sabrá lo que cuesta el seguro, la tenencia, tendrá él la capacidad de pagar el deducible de aquello que tiene que afrontar. Para mí también es un mundo irreal el que de pronto la mujer se ha vuelto falta de pudor, una mujer que se alcoholiza, una mujer que se exhibe, una mujer que ha perdido el autorrespeto. Para mí es un mundo irreal también donde los abuelitos han dejado de ir, por ejemplo, al rosario, a dar catequesis, a hacer apostolado, y ahora los abuelitos se la pasan gastando 200 pesos porque eso es lo único que gastan, y claro, les dan buena comida, dicen, pero en realidad han estado hipotecando la casa, y si no, por lo menos gastando la pensión que el esposo les dejó con tanto sacrificio. Otro elemento del mundo irreal en el que vivimos, cuidado, y tú hoy lo sabes, cuando ibas a comprar y sacabas el dinero en plástico, la tarjetita, y te decían, señor, señora, quiere usted 12, 18, 24 meses sin intereses, y tú decías 12 meses, eso fue hace 12 meses. ¿Te imaginabas que iba a llegar el COVID-19 y que el ingreso iba, digamos, a alterarse? Ojalá que viviéramos en un mundo real, donde verdaderamente valoráramos lo que es importante. Hay una escena de la historia, siglo II a.C. Una mujer llamada Cornelia es hija de Escipión el africano, y digamos, hija, esposa, madre de una de las familias más acaudaladas de la Roma del siglo II a.C. Pero una mujer sencilla. Obviamente las mujeres que tenían grandes joyas, piedras preciosas, metales preciosos, los tenían muchas de ellas porque eran botines de guerra. Y había mujeres presuntuosas, mientras que Cornelia era una mujer demasiado austera. Un día las amigas provocadoras le dicen, oye Cornelia, te ves muy simple, ¿por qué no te pones tus joyas o no tienes? Aquellas mujeres traían argollas hasta las fosas nasales, y aretes, y diademas, y traían collares, y traían pulseras y anillos, todas andaban repletas de metales y de piedras preciosas. Cornelia, una mujer auténtica, les dice, no, a mí me gusta andar así. Oye, Cornelia, le dicen, ¿cuáles son tus tesoros? Cornelia les mira y les dice, ¿quieren saber cuáles son mis tesoros? Sí. Entonces manda a llamar a sus 2 pequeños hijos, Tiberio y Cayo. Tiberio Graco, Cayo Graco, los creadores de lo que fue
toda esa estructura política de la Roma que se convirtió en un gran imperio. Eran niños y dice: Tiberio, Cayo, vengan para acá. Y vienen los dos niños con su mamá y la abrazan y les dicen: ellos son mis tesoros, ellos son mis más bellas joyas. Oye, ¿cuáles son tus tesoros? ¿Cuáles son tus joyas? Yo sé que la economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre los medios y los fines con usos alternativos. Pero hoy quisiera que ubicáramos que el fin de la economía es el máximo bienestar. ¿Y cuál es el máximo bienestar? Tu salud, estar con los tuyos, tener un tiempo para ti, tener tranquila la conciencia de que puedes cuidar a tus papás, poder sentirte que nadie puede restregarte que lo que tienes tiene un origen ilícito. Recuerda que el fin de todos sus trabajos tiene un destino en tu persona y en tu familia. Y si tienes bien tu persona y a tu familia, digamos, la economía va por buen camino. Recuerda que hoy distinguimos entre la riqueza cuantitativa y la riqueza cualitativa. La riqueza cuantitativa se mide con cantidades de dígitos, pero la riqueza cualitativa se ubica precisamente en tu salud, en la capacidad de tener a los tuyos, de tenerlos contigo. Ojalá que no pudieras olvidar que existen tres tipos de capitales. Sin duda un capital económico, pero hay un capital humano y sobre todo hay un capital social que yo traduciría por un capital familiar. El capital económico, claro que lo necesitamos, pero también hay un capital humano, lo que tú eres, lo que tú haces, lo que es tu trabajo, que en este momento quizás está replegado. Pero mira, han tocado nuestras puertas los del INEGI para levantar la estadística para nuestra patria en este año 2020. Y el mes de marzo principalmente iban también a trabajar este mes de abril, ha suspendido porque pueden hacer labor de concentración de datos y creo que en mayo van a volver a salir. Pero el INEGI busca lo que es la pobreza alimentaria, que es la pobreza extrema, pobreza de capacidades y pobreza patrimonial. En algunas cosas yo no coincido, porque hablan de pobreza de capacidades. ¿Y cuál es el criterio para hablar de pobreza de capacidades? Que alguien no haya estudiado mínimo el 4º año de primaria. Yo no demerito esto. Puedo decir que yo he tenido 22 años de escolaridad y que actualmente estoy estudiando una maestría, 2 años más. Pero mi papá, en paz descanse, era un hombre que estudió hasta 2º año de primaria. Por las circunstancias históricas, por el lugar geográfico, por el origen cultural de la familia, por lo que tú quieras y mandes. Pero mi papá era un hombre que no tenía pobreza de capacidades. Era un hombre creativo, un hombre con ingenio, un hombre que aprendía los oficios. Era excelente para aplanar el yeso en las paredes y claro, hacer las mezclas, las cantidades. Fue alguien que trabajó 22 años en la fragua, en fundidora de fierro y acero Monterrey, y para hacer las piezas sabía incluso hacer operaciones matemáticas de fracciones numerales para hablar de centímetros y de pulgadas. Él nunca se cruzó de brazos. Y tenemos que entender que aunque nuestros pueblos en las zonas rurales, en los pueblos indígenas o originarios, haya personas que no hayan estudiado hasta el 2º año de primaria, son personas que son orfebres, son artesanos, son carpinteros, son floricultores, son apicultores, hacen dulces con las conservas,
Son personas que son alfareros. Ellos no tienen pobreza de capacidades, porque tienen un oficio. No es tan solo la cuestión académica, sino la capacidad de ser creativos que Dios nos dio. Por eso quiero que entiendas que aparte del capital económico, tú tienes un capital humano. Y sobre todo hoy tienes que valorar el capital social que se llama capital familiar. Si tienes esposa, si tienes hijos, si tienes a tus papás, si tienes hermanos, tú eres inmensamente rico, inmensamente rica. Ojalá que este tiempo del COVID-19 nos haga ubicar lo que es importante en la economía familiar. Mientras tanto, yo quisiera darte 3 consejos. Primero, no gastes en lo superfluo. Quien gasta en lo superfluo carecerá de lo necesario. Tienes que hacer un listado sobre lo que realmente es importante y trascendente en tu vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay televisión de paga. Yo sé que en este tiempo en donde todo el mundo se aburre al estar entre 4 paredes, pero es esencial. Por ejemplo, Amazon ha dejado libres, sin cobro, los libros infantiles en 6 idiomas. No gastes en lo superfluo. Segundo, es tiempo de que todos en la casa aprendamos a realizar quehaceres. Tenemos que distribuirnos las funciones, pero yo quiero pedirte algo. Por favor, no discrimines ni los quehaceres ni las personas. ¿A qué me refiero? Los quehaceres tienen que rotarse sin distinción de rostros ni de sexo. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿por qué diantres tiene que hacer el baño la hija y el hijo no? ¿Piensas que es un quehacer menos digno y que es menos digna la persona que lo hace y que alguien que es más digno no tiene por qué tomar el ácido o tomar el pinol o tomar el químico para hacer el baño? No hagas distingos. Y un tercer aspecto que es fundamental. Tú y yo tenemos que entender que hay 3 tipos de gastos. Hay un gasto ordinario, hay un gasto extraordinario y hay un gasto de emergencia. Yo sé, me podrás decir, padre, tú no tienes casa ni familia, pero he sido administrador en una parroquia durante 10 años, en el Rosario, en Monterrey, Nuevo León, en la parroquia de la Natividad, 3 años como párroco también, y bueno, ahora 3 años en esta institución nacional, en esta oficina de la Pastoral Social Nacional, donde también tengo 32 familias que dependen de mis decisiones. Hay un gasto ordinario, hay un gasto extraordinario y hay un gasto de emergencia. ¿El gasto ordinario cuál es? Alimentos, servicios, la renta si tienes que pagar renta, o la hipoteca si tu casa la compraste a través de un crédito bancario, la gasolina si nos trasladamos en nuestro coche o el transporte público. Haz un elenco sobre tu gasto ordinario. Hay un gasto que es extraordinario, normalmente ubicado en un semestre o en un año, como las inscripciones en el colegio de tus hijos o en la universidad, como por ejemplo los pagos de la tenencia del carro o del seguro del vehículo o el seguro de gastos mayores, o por ejemplo algo tan importante como es nuestra fiesta de Navidad y los obsequios que damos, como por ejemplo quizá lo que está ya en nuestro entorno como
un descanso en los días santos o en el verano. Posiblemente una fiesta de cumpleaños es una vez al año, o quizá un evento importante en tu vida y nuestra vida religiosa, como la primera comunión, la confirmación. O sea, son gastos no ordinarios sino extraordinarios. Pero ojo, hay gastos de emergencia. ¿Cómo cuáles, padre? Una enfermedad, comprar medicamentos por la enfermedad, un ingreso al hospital, por ejemplo, una defunción, también es un gasto extraordinario. Por ejemplo, un gasto de emergencia, un accidente, Dios no lo quiera, automovilístico. Y en esos casos de gastos de emergencia, uno tiene que hacer lo que sea, claro, con la prudencia, pero uno tiene que afrontar los gastos. El problema es cuando tú y yo, en este tiempo que estamos en casa, vamos confundiendo el gasto ordinario con el extraordinario, principalmente. Y alguien está en casa viviendo vacaciones cuando no son vacaciones. ¿Por qué? Porque en vacaciones tienes un gasto distinto, hasta te vuelves complaciente comprando todo. Pero ahorita es supervivencia, es un gasto ordinario, es el gasto de todos los días. Hoy quisiera que ubicaras lo que realmente es valioso en tu vida. No confundas el valor con el costo. Cuando el valor y el costo se confunden, las facturas que se pagan son más grandes de lo que podamos pensar. Hay elementos de la vida que son valiosos y que no tienen un costo. Hay muchas cosas que tienen un alto costo y que no tienen nada de valor. Concluyo con una escena de la historia. Ya te referí al siglo II antes de Cristo con Cornelia, mamá de Tiberio y de Cayo Graco. Ahora te refiero al año 1648 al año 1653. Dejémoslo al año 1650. Uno de los más grandes arquitectos de toda la historia, llamado Gian Lorenzo Bernini, sí, el que construyó esa columnata de Bernini, donde fue ahora la bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco. También el baldaquino con aquellos columnas en forma de torniquete, monumentales y una gran cantidad de obras. Pero yo voy hacia quizá la obra más bella que ejecutó Gian Lorenzo Bernini, una escultura. Se llama El Éxtasis de Santa Teresa y está en la Iglesia de las Victorias en la ciudad de Roma. Aquello es algo genial, fuera totalmente del ordinario. Y cuando estaba trabajando con aquel bloque de mármol, un amigo se acerca y ve aquella obra excelente, excelsa, y le dice: Gian Lorenzo, y él voltea a verlo, ¿sí? Esa es tu obra maestra, genio. Gian Lorenzo Bernini voltea a ver lo que estaba haciendo y voltea a ver a su amigo y le dice: oye, esta no es mi obra maestra. ¿Cómo de que no?, le dice el amigo. Mi obra maestra, dice Gian Lorenzo Bernini, es mi familia. Mi obra maestra son mis hijos. Ellos son mi obra maestra. ¿Cómo está tu obra maestra? Dice Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Diles a tus hijos la verdad. Hay cosas que no se pueden comprar y tú no puedes endeudarte. No es momento para que te endeudes. Que Dios te bendiga.